So fuku no hiho mambyo no leiyaku. Kyo dake wa O koruna Shinpai suna Kansashite Go hageme Ito ni shinsetsu ni Asashi ugasho Shitakoko. Muy buenas noches familia, muy buenas noches amigos. Hoy lunes 17 de mayo del 2021, un nuevo programa de Somos Reiki. Somos Reiki sale gracias a Perú Zen, el mundo holístico en un solo lugar. Y hoy es el programa número 25, increíble ya. Buenas noches amigos, buenas noches Rafael, Maestro Mao, Noemí, María Luisa, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Excelente estar aquí ya en el número 25. Y lo que faltan, ¿no? Y los que faltan. Increíble, realmente increíble. Y también increíble el programa del día de hoy. Hoy vamos a hacer un popurrí de cosas, de todo. Vamos a ir viendo, bueno, casi todo lo que vimos en estos 25 primeros programas, ¿sí? Sí. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar principalmente de la maratón que se viene, esta formidable maratón que el del día 5 y 6 de junio, increíble, 5 y 6 de junio, maratón Reiki, ¿sí? 4 sistemas de Reiki, 4 escuelas internacionales van a estar ofreciendo primer y segundo nivel, tanto el sábado y el domingo, el sábado 5 y el domingo 6 de junio. Van a estar recibiendo primer y segundo nivel de Reiki Karuna, primer y segundo nivel de Reiki Rakukei. Después, el siguiente día van a estar recibiendo primer y segundo nivel de Reiki Angélico. Y también primer y segundo nivel del Reiki Tolteca. Así que bueno, voy a presentarlos a cada uno. Quiero pasar a presentar a María Luisa. Ella es maestra de Reiki. Ella es directora de la Escuela Hermanos de Luz de Uruguay. También quiero presentar a Noemí González, ¿sí? Ella es la directora, ¿sí?, de la Escuela Sanándose de Santa Fe, Argentina. Quiero presentar a Rafael Alcaz, coordinador general de la Escuela Internacional Dragón Rojo. Y nuestro amigo Mao, ¿sí?, que ahora se encuentra, maestro de Reiki también de muchas técnicas, y ahora se encuentra trabajando también, coordinando con la institución importante esta de la comunidad internacional Dragón Rojo. ¿Quién les habla? Martín José Torres, director de la Escuela Internacional Satori Reiki Perú. Así que bueno, otro de los temas que vamos a hablar el día de hoy, ¿qué es? Temas, ¿cómo decir?, polémicos, que generan un poquito de confusión en muchas personas, se leen muchas cosas, se dicen muchas cosas, y vamos a tratar de dar un poquito de luz a todo lo que se habla de Reiki. De Reiki se hablan muchísimas cosas, ¿sí? Ahora, las personas que han tenido la experiencia de poder aprender, de poder recibir esta técnica, solamente pueden, creo que el 98-99% dicen, hablan de las bondades de este sistema. Después el otro 1% a lo mejor habla sin conocer el sistema y por ahí habla cosas que no van de acuerdo a lo que es el sistema de Reiki, ¿sí? Entonces vamos a ir abordando cosas, por ejemplo, si el Reiki es una religión, si uno se puede pegar energías densas con el Reiki, ¿sí? Vamos a ir hablando de las iniciaciones a distancia, si son posibles. Vamos a hablar también
¿Por qué hay tantos sistemas de Reiki? Vamos a ver si es posible hacer una maratón de 2 días. ¿Sí? Si el ser humano ya está preparado energéticamente para poder, digamos, asimilar el campo de energía de 4 iniciaciones, ¿sí? A ver si estamos evolucionados energéticamente para recibir ya estas 4 iniciaciones de energía. Y vamos a empezar primero por este tema, para preguntarles a cada uno de ustedes si para ustedes el Reiki es una religión o tiene que ver algo que tiene que ver con los religiosos, se prenden velas, no sé. Vamos a empezar con el maestro Mao. Maestro Mao, ¿el Reiki tiene que ver con procesos religiosos? O sea, ¿es una religión el Reiki? Para nada. Aunque el significado de la religión es volver a unir. Si estudiamos el Reiki desde ese punto de vista, el Reiki sería una religión. Porque el Reiki nos hace un canal, nos hace compenetrarnos con ese campo cuántico de unidad con todo. Pero en realidad nosotros no somos religiosos. Nosotros no pertenecemos. El Reiki sería imposible. No podría nuestros principios, ese hermoso y famoso Hokai. No te preocupes. No tomes rabia. Honra a tus maestros. Sea agradecido. No tiene cabida para podernos dogmatizar. Que religión en sí es un camino de dogmatización, de ocultismo, y nosotros no hacemos nada de eso. Lo que aprendemos lo enseñamos, y sobre todo en ese primer nivel tan revelador, tan iluminador, como es hacerle entender a una persona que es libre, que su mundo depende de él, que basta con conectarse desde su corazón, desde su amor, desde su espíritu, para poder tener la capacidad de deshacer cualquier anomalía que a nivel de sus pensamientos pueda haber primero engendrado en él. Y en todos los pacientes que puedan tratar, sabemos que la enfermedad solamente es un estado mental, es otro estado mental más de tantos que conocemos. El Reiki supera, va hacia esa energía total, transmutándolo todo, porque es amor, como lo decíamos la semana pasada. Nunca es demasiado amor, y Reiki es amor. No puede ser comparado nunca con una religión. Perfecto. Mientras que me estoy quedando sin batería, voy conectando aquí. Perfecto. Pero fíjate, sin embargo, no es religión y si lleva bien con la religión. Claro. Pero cualquier sistema de credo puede hacer Reiki perfectamente. No hay. Se puede hacer Reiki también. Si crees en esto, no puedes hacer Reiki. No. Tú puedes creer lo que tú quieras, inclusive no creer. Reiki es amigable. Totalmente. Es bueno eso, ¿no? Porque si vamos al concepto de lo que es religión, es religarnos, ¿no? El religare, ¿no? ¿Religarnos con qué? Con lo divino, con lo que cada uno entiende de lo que es Dios. Así si es. nos situamos desde ese ángulo, sí, Reiki es algo que nos liga, nos conecta de una manera adecuada a ese religar. Pero en sí, cuando hablamos ya desde los conceptos o algo dogmático que tengamos que hacer todos los días, como rezar, y tenemos un libro, o le prendemos algunas velas, no. Desde ese ángulo no. Sí es un camino espiritual que sí tiene que ver con el religar, con conectarnos con la divinidad, con lo divino, ¿sí? Tanto externa como interna, sí. Pero no es un proceso religioso como lo que comúnmente conocemos, ¿no? Como las tradiciones religiosas. ¿Sí? Así es. Yo creo también, Martín, que no es una religión, ¿no? Reiki, y que tiene una diferencia muy importante, ¿no? Cuando hablamos de una religión, siempre está basada en que tiene un límite, tiene un techo, limitado por la mente de quienes los dirigen. Y Reiki es totalmente lo opuesto. Reiki, cualquiera de aquellos de nosotros que se ha iniciado en Reiki o aquellos que se han iniciado, saben que el Reiki es ese contacto, como decías tú, con la divinidad, pero ilimitado, totalmente ilimitado y desde el amor de cada uno.
Así es. Totalmente. Creo que hay dos aspectos de lo que es la religión, ¿no? La parte exotérica y la parte esotérica, ¿no? Entonces, la parte creo yo, la parte de Reiki es esa parte esotérica, ¿no? Casi todas las religiones tienen esos dos aspectos, ¿no? El místico, el buscador interior, es ese aspecto que busca esa parte esotérica de lo religioso, ¿no? Todas las tienen. Está el budismo en sí con sus conceptos, sus dogmas, pero está el buscador que busca esa parte esotérica. Creo que Reiki en sí, cuando meditamos, cuando nos hacemos ese auto-Reiki, creo que entramos en esa parte esotérica de lo que es lo divino, ¿no? Y por eso, si lo miramos desde ese ángulo, no está alejado de la religión. ¿Qué podemos decir, Rafael? ¿Cómo lo ves tú? Chicos, lo que pasa básicamente con todo este concepto que estamos manejando es que se debe a los humanos, a nosotros, a los que hacen Reiki, que crearon asociaciones, crearon grupos, hasta inclusive sectarios, donde pretendían controlar a los estudiantes, a los discípulos, a los maestros. Vas a enseñar así, ahora vas a vestir de blanco, disculpe, vas a vestir de blanco, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y pusieron una cantidad de normas que era peor que la iglesia, que muchas religiones. Sí, de acuerdo. Eso pasó, esto pasó. Sí. Y entonces mucha gente, yo soy uno de los casos, yo valoro por mí este caso particular, yo me delindé de eso y me dije, yo soy maestro independiente y yo voy a hacer lo que me dé la gana. Y todo aquel que llega a la escuela de la honra, por ejemplo, el primer principio que doy es ese. Usted estudia conmigo si quiere y hasta donde quiere. Cuando quiera se va. Y no me va a traicionar nunca porque no puede. Cada cual sigue su camino. Y cada cual sigue sus normas. Ahora imagínate, aquí María va a enseñar Reiki angélico. Yo no creo en los ángeles. Eso no sirve. Yo sé, ataco a María porque... Pero espérate, tú no crees en los ángeles. Hazte a un lado, déjalo pasar. Porque al final de cuentas Reiki es uno solo y yo lo hago como yo quiera y en la medida que yo quiera. Pero pasa por eso, porque se dogmatizó la enseñanza, se dogmatizó la costumbre, se dogmatizaron muchas cosas y se creyó que los grupos tenían que ser de cierta manera. De hecho, miraban mal a la gente. Yo recuerdo, para cerrar ya, estoy hablando demasiado hoy, el término reikiista y reikiano, que yo fue brutal. Yo recuerdo en Cuba que la élite eran reikianos y los demás eran reikistas. Y yo me burlaba en aquel momento, yo soy muy sarcástico, ustedes lo saben. Yo decía, bueno, la palabra reikiano suena como las últimas 3 letras. Sí. Déjense de joder. Y reikista, reikiano, yo vi hasta un término reiqueño, eso, como lo quieras decir, eres practicante de Reiki, en realidad eres practicante de Reiki. Y el Reiki permite hacer lo que tú quieras. No hay límite, decía María, no hay límite. Y Mao también lo dijo, no hay límite, está más allá de todo nosotros, más allá de todo concepto humano, pero entendiendo que lo practican humanos. Estuvimos cerca de que no vaya al reikismo, ¿no? Hinduismo, yo creo, sí, continúe, por favor. Yo creo, Martín, yo creo, Martín, que estuvo a punto, el Reiki estuvo a punto, pero tú dijiste algo muy, muy hermoso, ¿no? Que fue la evolución del Reiki. El Reiki de por sí, su evolución fue tan versátil, tan sutil, que no permitió ser, como lo dice Rafael, ser dogmatizado. No pudieron, porque nos tenemos experiencia, Rafa y yo tenemos experiencia de hasta no permitirnos entrar a un congreso porque era Rafael y el maestro Mao. No, ellos no pueden entrar a este congreso de Reiki. Pero ¿quiénes éramos nosotros? Nosotros estábamos rompiendo todo paradigma, todo secreto, hasta se nos ocurrió regalar un primer nivel, 2 primeros niveles regalamos, y rompimos eso, de que el alumno tenía que pagarle. Dice Rafael Mao, es que podemos hacer lo que nos da la gana, que ese es el lema de Rafael, podemos hacer felices, y vamos a hacer felices a mucha gente. Y fueron más de 300 personas que nosotros iniciamos en esos 2 cursos, y fue hermoso. Y rompimos también ese otro paradigma de que Reiki se tenía que cobrar. ¿Y dónde está escrito eso? Decía Rafael. ¿Dónde está escrito que yo tengo que cobrarlo? Si yo lo quiero regalar, lo regalamos. Y eso lo comenzamos a hacer
y es lo hermoso, la evolución total de Reiki, como lo has dicho tú mucho, Martín. Fue tan hermosa la evolución de Reiki que fue penetrando hasta que el alumno logró comprender que era imposible encerrar este conocimiento. Y ahora hasta los médicos, mañana voy a entrevistar a una alumna de Rafael, una médico graduada en biocoherencia, maestra de Reiki también. Entonces son las cosas que no se puede comparar con una religión, porque no importa de qué religión sea la persona, lo puede utilizar, lo puede anexar, lo puede unir y practicar, no importa de qué religión sea. Él se amolda al gusto de quien lo logra recibir. Totalmente, muchas gracias. Y bueno, y hablando de esa divinidad, siempre se elige esos fondos ahí, Noemí, ¿viste? Esa divinidad que busca conectar ahí viene el comando galáctico. Ella, exacto, el comando está ahí, tipo el comando galáctico, así es. Exacto. Una deidad está con ese fondo. Con ese fondo es una deidad. Hablando de deidades. Sí, Gaia, en nuestra casa, Gaia. Noemí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedes aportar, por favor, con todo esto de Reiki y las religiones? O si es una religión o no. A tu modo de ver. No, Reiki no tiene dogma ni religión. Ahora, eso de ninguna manera significa que no sea un complemento la religiosidad de cada uno de nosotros, nuestras propias creencias, ¿sí? Acompaña esta técnica maravillosa nuestras propias creencias y nuestra fe. Entonces es un complemento, pero de ninguna manera es dogmático. Reiki es una técnica, y como técnica es algo que está fuera de todo dogma y de toda creencia. Inclusive podemos hacer Reiki sin tener fe y sin creer en él. El Reiki funciona por sí mismo, por amor. Funciona por amor, porque el amor es el que armoniza, es el que cura, no nosotros. Es ese canal de luz, ese amor, el que a través nuestro, por eso jamás podemos tomar nada de otra persona, ¿sí? Ni de nada, ni de nadie, ni de ninguna cosa, porque a través nuestro pasa esta energía poderosísima de amor y armoniza lo que tenga que armonizar, ¿sí? Sin nosotros, siempre digo a los alumnos, hay que hacerse a un lado cuando uno hace Reiki, no pongas mente, deja que el Reiki te atraviese y sea un canal de luz, un río de luz. Y no pongas mente, no estás curando a nadie. En todo caso, esa luz está pasando a través tuyo y el que está sanando sos vos. Así que sí, se han dicho muchas cosas. Mira, yo puedo contar una anécdota de una iglesia cerca que tenía de la escuela y bueno, y llegar gente diciendo que el cura de ese lugar decía que era una secta, y yo siempre le decía a los alumnos, miren, no llegamos ni a quinta, imagínense secta. No es broma. Pero sí, muchas cosas. Está bueno. Qué bueno. Sí, es muy típico, ¿no? Muy típico tildar a veces para generar el miedo, ¿no? El miedo que influye en muchas personas, ¿no? Para que la gente no busque Exacto. indagar, profundizar, despertar un poco de curiosidad. Ser libre, Martín. Sí. Ser libres. Totalmente. Porque nuestras creencias o nuestras orientaciones religiosas y bueno, te tienen cautivo, y entonces cuando vos empezás a recibir Reiki o haces tu primer nivel de Reiki, empezás a experimentar que a tu mente empieza a bajar otro tipo de información, y entonces empezás a buscar y a darte cuenta que tenés que buscar la libertad de esto, justamente de esto dogmático. Totalmente. ¿Sí? Bueno, y a veces hay grupos que no les gusta esto, lógico. Bueno, que es no eso, les ¿no? gusta. Claro, porque pierden el control. Pierden el control. Y entonces, cuando Así es. encuentras a Exacto. personas
que buscan ese aspecto esotérico, que es lo que te brinda Reiki, la gente que ha experimentado Reiki no puede hablar de estas cosas, solamente que puede, por lo menos de una secta, de algo que es algo tenebroso, que es algo diabólico, es una persona que no ha presenciado un primer nivel de Reiki, que no ha aprendido un segundo nivel de Reiki, una persona que tiene la experiencia de un primer nivel, de un segundo nivel, se puede retirar, puede por un tiempo, a lo mejor decidió no hacer Reiki, pero de ahí hablar que es algo diabólico, que es algo maléfico, que es algo sectario, no lo creo. Solamente eso es una opinión, a mi modo de ver. Creo que de personas que no han tenido la experiencia, no han pasado por experiencia de aprender Reiki, ¿sí? O una experiencia de sesiones con Reiki. Entonces, comentan algo desde su desconocimiento. Hay gente que llega a conclusiones suficientes a partir de datos insuficientes, o sea, es muy común en las personas, ¿no? O sea, sí, pero mira, pasó con el término, con los símbolos Reiki, que lo llamaron implantes, y que eran implantes del mundo oscuro, que eran de dominación, que no sé qué, controlarte, que no sabía dónde venían los símbolos de Reiki, esto que eso era magia negra, y pasó mucho en Europa, básicamente en Europa. Es donde viene el rollo este, porque muchos maestros se aprovecharon de su situación de poder y abusaron en todos los sentidos, monetario, sexual, social, de los discípulos. Abusaron porque está demostrado. Y entonces, ese control, ese que hicieron con el control con la gente, y la gente se la salió dañada, salió lastimada, siguieron diciendo, esa gente de Reiki no sirve. No, ese tipo no sirve, ese maestro, esa escuela está dañada, pero no puede generalizar. Pero los símbolos de Reiki, hay que estudiar a fondo los símbolos de Reiki. Dogmático, Reiki tiene dogmas. Si tiene dogmas, Reiki sí tiene. Tiene, un dogma es que tiene que ser iniciado por un maestro. Es uno de los dogmas. Que queremos cambiarlo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vaya vamos. Pero todavía está el dogma de que tiene que estar un maestro, iniciado un maestro avalado, un maestro preparado, sintonizado previamente. El otro dogma que tiene es el uso de los símbolos. Y Reiki funciona sin símbolos, sí. Totalmente. Fíjate que es un dogma que se cae solito, ¿no? Pero es que los símbolos son de ayuda, como ya sabemos acá en Reiki. Entonces, no hay, es espiritual, sí es espiritual. Trabaja con la energía, sí. Trabaja el bajo astral, sí trabaja el bajo astral. La magia negra existe, no sé. Desde el punto de vista personal, el mal no existe, solo es el bien mal dirigido. Reiki trabaja energía. Reiki no está polarizada la energía. Reiki no es magia. Yo recuerdo que mi maestro de Reiki, mi primer maestro de Reiki decía que Reiki era magia blanca. No es magia blanca, es magia. Es magia. Es una frecuencia. Ni blanca ni negra, exacto. Es magia. Toda la magia. Bueno, es una frecuencia, Rafael, ¿no? Elevada, y cada quien, las entidades se verán en comodidad o en incomodidad en esa determinada frecuencia, ¿no? Yo recuerdo, yo di cursos para niños hace mucho tiempo. Los niños son geniales. Los niños te sacan la piedra, pero facilito, te sacan el paso con preguntas esas que tú no esperas. Las preguntas impreguntables esas que nunca la haría un adulto. Yo, el primer nivel de Reiki, el de Reiki transmuta las energías negativas en positivas. Y me dice uno, ¿qué hace transmutar? Sí, el Reiki siempre transmuta. Ah, entonces si mi casa tiene energías positivas, las pone negativas. Transmuta. Claro. Y el niño estaba claro con la palabra transmuta. Qué increíble. Claro. Porque estamos hablando de polaridad. Y Reiki no está polarizado. No está polarizado, totalmente. No tiene positivo y negativo, no tiene yang y yin. Es energía, toda energía. Es energía. Así que bueno, hoy todos los temas van a ser, digamos, fuertes, picantes, ¿sí? Sacando un poquito la venda del verdadero mundo de Reiki. No vamos a hablar de verdades absolutas, ¿sí? Pero sí nuestras verdades, lo que creemos, ¿sí? Humildemente, nuestra verdad particular, personal de cada uno. Siempre digo, ¿no? María Luisa, ¿tienes algo para decir antes de que continúes? Sí, ahora, en realidad digo, me gustaría que ustedes nos aclararan, ¿no? En cuanto a las iniciaciones, porque siempre decimos que tiene que ser un maestro de Reiki, ¿no? Pero yo pienso, alguien que tiene un tercer nivel, ¿no? Que un tercer nivel avanzado, que en realidad el tercer nivel es un nivel que se desprendió del cuarto, ¿no? De la maestría. Sí.
no está en condiciones de iniciar a otro, Bueno, de iniciar. 2021. Técnicamente no. O sea, No, técnicamente no, digo, Ok. pero tú, voy a lo que ustedes estaban recién comentando, ¿no? Que no me quedó claro, entonces digo, si no lo inicia un maestro, lo iniciaría alguien con un tercer nivel. Mira, el sistema de sincronización lo creó Hayashi. Bueno, desde Usui había un sistema de sincronización. Uno de los aportes de Usui a los sistemas energéticos es la ceremonia de iniciación. Claro, con Usui era diferente. No había un ritual como que nosotros hacemos hoy, que nos paramos y hacemos una danza y soplamos y bichamos y ponemos... No, eso no. Pero Usui se sintonizaba. El Reihu ya existía con Usui. Reihu de sincronización. Usui se sentaba a meditar frente a los discípulos y él proyectaba, con el que se conectaba mentalmente, todo lo que quería. Y esa meditación él ponía las manos y proyectaba sobre los discípulos. Y cada cual en su nivel de evolución, él iba alcanzando niveles por la observancia del maestro. No había niveles como Usui como tal, aunque dice que al final, en el año 25, ya le certificó y hizo algunos cambios, sugerido por muchas cosas, inspirado en el sistema de judo, del judo que también era japonés, que estableció como niveles. El que establece los niveles es Hayashi, en realidad, ya hace los niveles y crea una ceremonia oficial, que es la que supuestamente llega ya acá. Acá llegó a través de la ceremoniación, por Hiroshi Doi llegaron otras versiones, vimos que había varias versiones de lo mismo, que al final la ceremonia iniciática es algo importante, pero sabemos que somos maestros de ceremonia, pero sí exige, por eso que está el linaje de Reiki. Hay un linaje de Reiki que te dice que tu linaje viene por tu maestro, sí. Pues tú lo tienes a nivel de maestría, porque sabemos, y te lo voy a contar con un ejemplo acá. Aquí en Maracaibo, alguien que tenía tercer nivel, sin ser maestro iniciador, hizo eso, y los discípulos venían fallos. Y cuando los medíamos, estaban fallos. Yo soy maestro de Reiki, soy iniciador. No, dime cómo se inicia. No tenían la más remota. No tenía la técnica. Claro, exacto. Por eso yo les preguntaba. Entonces yo entendí como que cuando tú habías comentado con Martín, como que podías iniciar no siendo maestro, o sea. Entonces preguntaba, con tercer nivel, entonces sería 2021. Una iniciación. Exacto. María, tú te puedes iniciar como Usui. Usui se inició solo. Se fue para el monte, ya te voy a dar la palabra. Se fue para el monte y estuvo 10 años buscando y después de los 21 días en el monte de Puramayama, se iluminó la vaina, le bajaron la vaina. Okay. Sí. Un trabajo de más de 10 años. ¿Tú estás dispuesto a eso? Usui nos dio el camino fácil. No vamos a tampoco estar inventando, porque no, yo soy como Usui, yo me voy a autosintonizar. Si lo pudieras hacer, sí. Y ahora como maestro de Reiki, esto es una verdad, pero grulla, para lo que mucha gente la mantiene a reserva, pero a lo mejor es primera vez que se dice en público, un maestro de Reiki se puede sintonizar en cualquier otro sistema. Ya tiene una forma de sintonizarse. Si conoce los mantras, los yantras, y conoce las técnicas, se puede autosintonizar en todos los sistemas. Lo hablábamos esto, María Luisa, porque bueno, han pasado ya a lo mejor casi 100 años de ese Satori, de ese Satori que tuvo Mikao Usui, ¿sí? Y Reiki está, desde que el universo es creado a nivel del mundo material, el Reiki es Reiki, ¿sí? Todo lo demás es producto de nosotros. Libros, asociaciones... Martín, quería aportar una cosa. Por favor, sí. Sí, quería aportar algo sobre lo que estaba diciendo Rafael, ¿no? Sabemos muy bien que cada iniciación, por lo menos a mí me pasa, ya me atrevo a decirlo, yo soy vidente y a través de esa práctica, de esas iniciaciones, de esos 21 días de experiencia, de esa famosa... ¿Cómo es que se dice, Rafa? Crisis espirituales, nos damos cuenta de que cada iniciación
llega a un punto mental de ese discípulo. Transforma, realiza, lo vuelve a nacer. Cada iniciación tiene un propósito dentro del alma de ese alumno, y lo digo con toda propiedad como vidente, porque he tenido experiencias asombrosas cuando me inicio a una persona y a cabo de 3 meses se aparece mi alumna y me dice: maestro, estaba en un centro comercial y se me acercó un vidente, una persona como usted, y me preguntó que en qué nivel estaba yo de algo chino que yo estaba haciendo. Y le dice ella, yo no sé qué me quiere decir. No te voy a hacer nada. Solamente que veo dentro de ti unos símbolos, veo dentro de tu aura dando vuelta unos símbolos. Imagínate tú, María Luisa. Un vidente, una persona en otro estado, en otra ciudad, diciéndole a mi alumna lo que estaba viendo dentro de su aura. Pero lo termina de rebosar el vaso cuando le dice: pero tú no eres maestra todavía. Y le dice ella: sí es cierto, me dio miedo asumir el papel de maestra, pero me siento tan preparada. Así. Eso es gracias a la ceremonia de iniciación legada por Usui, el rey. Bueno, yo voy a decir esto, ¿no? De que hace, como le digo, va a cumplir 100 años de ese Satori, y el universo suele usar a grandes almas para el plan, porque el universo también tiene sus propios planes, ¿no? Y decide elegir al Mikao Usui para encomendarle esa misión, para que el Reiki llegara a la humanidad, a la gran parte, a una gran masa de la humanidad. Había que iniciarnos, somos la generación que necesitó iniciación. Pero las iniciaciones que los niños que están viniendo, las nuevas generaciones, ya no necesitan iniciación. Eso se llama evolución, ¿sí? Es como la masa crítica, ¿sí? Y lo deben conocer ese cuento, de unos monos que empezaron a romper unos cocos en una determinada región, ¿sí? Para comer el fruto. Y después otros monos de otro continente comenzaron a hacer lo mismo, sin conocerse. Eso es masa crítica. Sí. Entonces, nosotros somos la generación que necesitó iniciación. Eso queda en nuestra médula, queda en nuestro ADN. Nosotros transmitimos ese ADN. Esto se va a poner polémico, es polémico. Esto no le gusta. Esto se va a poner picante, porque yo en especial, como maestro de Reiki, yo difiero a lo que está diciendo Martín, que según la evolución, ya la persona no necesita iniciación. Las personas que a Martín le han llegado, pero cada uno de nosotros como maestros atraemos unas personas específicas según nuestros programas conductuales. Según nuestro inconsciente aparecen personas, pero según las personas que los alumnos que ha proyectado Martín, ha entrado a su campo morfogenético, son las personas que él dice que no necesita, entre comillas. Pero a mí no me ha llegado ninguno todavía que yo no vea que no necesito una iniciación, como pasó con los símbolos. Algunos no necesitan de verdad símbolos porque son personas que canalizan una inmensa cantidad de energía que no necesitan ni siquiera el chokurei. Seguro. Que más bien si más bien existiera un símbolo que lo regularice, y a mí se lo digo por mí mismo. Totalmente. Yo antes de llegar al Reiki, Martín, yo mandaba a las personas para el hospital. Yo las curaba, pero las desmayaba por la cantidad de energía que proyectaba. Cuando a mí me hacen la primera iniciación, yo sentí una regulación total. El desprendimiento de energía que yo generaba cuando le colocaba las manos a una persona. Maestro Mao, yo amo las iniciaciones. Quiero que quede bien en claro esto. Para mí las iniciaciones, quiero dejar en claro esto. Amo las iniciaciones. Lo que sucede en una iniciación, desde lo esotérico, lo místico,
es lo fantástico que sucede y lo que he visto es sorprendente en estos 20 años que inició. Llegó Fernando. Fernando, buenas Sí, noches. pero Martín, yo creo que entre lo que dice el maestro Mau y lo que dices tú, se acercan mucho. Mira, Estamos en el medio, estamos en la época del sendero del medio. Todos los niños son requisitos. ¿Sabes quién nos Sí. vaina? La educación. Totalmente. Los adultos. A los 4 o Totalmente. 5 años les apagamos la llamita esa. Porque si no están locos, el psicólogo, la vaina, Exacto. no vaya muerto, no vaya fantasma, el secreto del Espíritu Santo. Rafael, la iniciación no nos activa algo que no tengamos. La iniciación es una activación que ya tenemos adentro, no es algo que no tengamos. Es un despertar de algo que nos desenchufaron, un cable que se desconectó. Usui lo hizo en 10 años. Los maestros griegos, los filósofos, llevan 20 años en Egipto. Ya lo hacemos en un par de años, gracias a este sistema de Reiki con la sintonización de Usui. Pero totalmente, si no hay evolución. Por Si supuesto. no, ¿cuál es la evolución? Si no, el Reiki está muerto, es el mismo de hace 100 años y yo no soy el mismo de ayer. Y el Reiki tiene conciencia, con lo cual es una entidad incorpórea, no tiene el cuerpo que nosotros podemos ver, pero es una entidad, o sea, tiene vida y también evoluciona, ¿no? Entonces, creer de que siempre va a ser lo mismo no es evolución. No, O sea, claro. hay que prepararse Claro. para las evoluciones, para la nueva humanidad, porque si no, ¿cuál es la nueva humanidad? O sea, Reiki nos activa algo que viene posterior, otras energías van a bajar, eso es lo que hay que soltar, no apegarse, ¿sí? Reiki es algo maravilloso, es hermosísimo, pero como maestro no me puedo apegar, tengo que ayudar que el sistema siga creciendo, evolucionando y a través de mi canalización, de mis canales, se manifieste algo más fuerte de lo que ya conocemos durante estos 100 años. El Reiki está esperando dar más, pero nosotros tenemos que tener esa apertura, de que podamos canalizar energías mucho más fuertes. Pero seguimos solamente con ese 2%, 3%. Y el Reiki tiene un 100% para darnos. No podemos seguir con lo mismo. Tenemos que tener una apertura para hacer cosas más maravillosas con el mismo sistema de Reiki. ¿Qué piensas, Yo Noemí? creo que tenemos que recordar quiénes somos, y cuando recordemos quiénes somos se soluciona todo, desaparece el mundo tal cual lo vemos. Totalmente. A ver, Fernando, a ver. mojate. Estamos hablando de la importancia que son las iniciaciones por un lado, que por un lado creo que es muy importante y amo las iniciaciones, y por otro lado también en mi caso, en el caso de Rafael y Mau determinan que es importante y estoy de acuerdo con ellos, pero también considero que a veces también hay que desapegarse, ¿no?, del rol, que a lo mejor no necesariamente se necesitan ese tipo de ritual para conectarse con esa fuente. Digo, alguien ya lo hizo, ¿no? Y a veces yo antes creía que tenía que pasar por el mismo proceso de Usui, conectarme, ayunar 21 días, y a lo mejor no es. Hay gente que es iniciada a través del sueño, porque hay guías, hay seres de luz que administran determinadas energías y te pueden iniciar hasta soñando. Esto es durísimo, es controversial, esto es un programa controversial, un programa de polémica, pidió Rafael, y bueno, y ahí lo tiene. Es duro, hay muchos que se están agarrando la cabeza. ¿Cómo que no se puede iniciar? Ya no solo hablan que se inicia a distancia este programa, de que algunos se agarran de la cabeza, que como iniciaciones a distancia. Ahora estamos diciendo, o estoy diciendo, que a lo mejor no sea necesario iniciaciones. Se están quedando con poquitos pelos los maestros, inclusive yo. ¿Qué piensas, Fernando, de todo esto? Ok, bueno, es que una iniciación tiene dos particularidades importantes. Una de ellas es que toda iniciación, desde los Rosacruces hasta los Himtish, hasta la línea hippie en su momento, todos aquellos que están por entrar a una congregación, a un grupo, a una secta, en este caso a ser maestro o maestra Reiki, pues necesita sentirse aceptado, es la aceptación. Una iniciación es la aceptación, ya perteneces ya tienes vínculo
con todos nosotros y como tal, como maestro, perdón, comí unas galletitas bien sabrosas y todavía tengo aquí. Pero bueno. Es el tema de hoy. Uno no termina de digerir lo que uno come, ¿viste? Es como no es digerible. Entonces, la aceptación. O sea, en ese sentido se hace la ceremonia de iniciación y la persona ya se siente aceptada como dentro del linaje de los maestros. En las anteriores, bueno, ya soy iniciado en esta materia porque esta persona me está dando su venia, como cuando el rey ponía la espada en el hombro y decir, te nombro caballero, ¿no? Entonces, ese sentido es una aceptación que tiene su valor. Y por el otro lado, somos animales de rituales. En el apareamiento vemos a las aves como un ave está haciendo el ritual, ¿no? Y las dos pueden estar danzando en ese sentido. Y otros animalitos, por ejemplo, el chimpancé, hace rato hablabas de chimpancés, se ha visto en muchas comunidades de estos animalitos que cuando muere alguno de ellos, se juntan 2 o 3 y con mucho respeto, porque es muy increíble, le limpian los dientes. Por alguna razón especial, ellos le limpian los dientes, entonces tienen un ritual específico. Estamos hechos de rituales, ¿no? El ritual, ningún documento me va a decir que amo a esta persona, pero este es un documento de matrimonio. Entonces, dentro de todos los rituales, el ritual de Reiki no deja de tener esa connotación importante porque en el sentido más estricto de la palabra nos ponemos a Reiki en la denominación de lo ancestral, porque esto es arquetípico. Todo ritual es arquetípico. Entonces, si se toma una especie de ritual, primero de aceptación y enseguida de decir, estamos haciendo una ceremonia que está tocando lo más profundo de nuestro ser, entonces la persona puede despertar incluso su ánimo mágico. Por ejemplo, las velas, trabajan mucho con velas, el color a mí me es inconsustancial, pero con que se encienda el fuego, ya nos remite a cuando nuestros ancestros trabajaban con la fogata. Ese simple fueguito de la vela me está remitiendo a toda una tradición bien añeja. Entonces ahora, el hecho de que se le pongan unos símbolos, que se le insufle con el aliento, que se cierre los ojitos, que se le llene de símbolos de amor, entonces todo eso forma parte de un ritual, quizá acaso necesario, más allá de las denominaciones y preferencias de energía o de concepto que se tengan de la materia, pero considero que aceptación y ritual pudieran ser interesantes. Podrían ser interesantes. Muchas gracias. Es importante, ¿no? Porque la mente, ese rol de la mente quiere algo seguro y la iniciación es algo que nos da seguridad, algo que nos han transmitido de boca en boca maestros y que nos han dicho que el ritual es necesario. Pero a ti te gusta mucho Osho, Rafael, y Osho te va a poner en la duda. Te diría lo que te estoy diciendo en este momento, que tal vez no sea tan así la iniciación. Te pone en ese para que uno indague, investigue por sus propios medios y saque sus propias conclusiones. Y eso es un verdadero... Partimos del principio entonces que todos nos podemos sonar. Sí. ¿Y por qué tenemos que ir a un médico o a un terapeuta? Porque dejamos de creer. Y ahí está el problema. En que no creemos en lo que tenemos, en lo que podemos. Y el ritual está hecho para conectarnos con algo. Nosotros llamamos campo morfogenésico. Porque si no siento que pertenezco, aceptación o pertenencia a un grupo. Si yo hago primer nivel de Reiki, me dan poderes para primer nivel de Reiki. Me siento con esos poderes. Me autoempodero con esos regalos que me están haciendo a primer nivel. Y cuando llego a segundo nivel, me vuelven a empoderar y me dan nuevas herramientas. Y yo me lo voy creyendo. Claro. La mente. ¿Pudieras hacerlo por ti mismo, a nombre propio? Sí. ¿Cuál es tu fuente? Y cuando llegues a donde estoy yo, por ejemplo, que soy intransigente con esto, te diría, tú no estás iniciado. Si me crees a mí, se te desmontó el castillo de nadie. Totalmente. Pero si yo tengo un papelito, tengo el diploma que me entregó Fernando, o Martín, o Rafael, o Mao, míralo aquí, yo soy maestro, no hay quien me baje ese mulo. Ahí estoy encarnado. Yo soy iniciado a esta gente. Y esta gente proviene, mira el pedigrí, que le llamo pedigrí al linaje. Mira el pedigrí.
Claro. Entonces tengo algo en que basarme, en que creerme, y inclusive en que demostrarte a ti. Yo estoy de acuerdo, todo el mundo se puede desutilizar, pero está la duda. Eso que corroe. La humanidad está en el nivel de creencia. Tendríamos que pasar al siguiente nivel, que es el nivel de convicción. ¿Estaríamos listos? Bueno, yo desde que tengo, yo soy estudio antropológico y psicológico desde el origen de la humanidad, de lo que se conoce, por supuesto. Y si, como digo yo, desde que el mono se bajó de la matrica, estamos en el nivel de creencia. Totalmente. Nivel de convicción, ¿cómo se refleja esto? Yo te pregunto a ti, Martín, ¿tú crees en Dios? Creer. Yo afirmo a Dios, no creo en Dios. Tú no crees en Dios, yo tampoco. Yo sé que existe. Afirmo a Dios, por eso digo, yo afirmo a Dios, no creo, yo no creo en Dios, yo sé que existe. No tengo ninguna duda, estoy en un nivel de convicción. Y cuando me pasa algo malo, yo no culpo a Dios, digo, Dios, ¿qué hice mal? ¿Cómo se ve esta vaina? Porque sé que es una interacción y Dios me lo dio todo. Algo yo no estoy haciendo de forma correcta en consonancia con las leyes cósmicas. Más nada. Perfecto. Pero mucha gente no está lista para eso. Me encanta. Bueno, dejar al comienzo estuvimos hablando que Reiki, si bien, bueno, tanto Rafael como yo somos creyentes de algo divino, como el de la denominación de Dios, de alguien con un poder absoluto, no significa que va de la mano de Reiki. Ya lo hablamos en el comienzo del programa, hace 40 minutos. Reiki funciona igual, va más allá de nuestras creencias. Noemí fue bastante clara en decir que inclusive funciona con si somos ateos, o sea, el Reiki va más allá de no es un sistema que funciona por creencias, funciona igual, ¿sí? Maestro Mau, algo que quiere comentar, me parece. Sí, quería comentar acerca de lo que ocurrió antes de que apareciera la religión católica, pues. Existía un bautismo, como lo está diciendo el doctor Alirio Kuhl en este momento por los comentarios. Y es cierto, porque antes de la misma religión católica, ya Juan el Bautista estaba bautizando en nombre de el que venía con más poder que él. Entonces, allí está algo muy significativo, pues. De verdad, la iniciación o ese otorgamiento de poder, como lo explicó el maestro Rafael, basado en las creencias o costumbres de esa persona, también lo hace indagar al mismo ser, a buscar dentro de su mente, de esa parte, bajo de toda esa parte oscura, y recordando que apenas lo que tenemos es un 3% de conciencia, y un 3% de conciencia que también está ocupado por los egos buenos. Totalmente. Por esos egos buenos. Entonces, sí, voy a unir la iniciación con la parte de evolución que tú estabas tocando, porque tenemos que reconocer algo. Cada pensamiento, cada emoción y cada sentimiento te acerca o te aleja más de tu ser interior. Entonces, el Reiki va a evolucionar individualmente, según el acercamiento, según la práctica, según el amor con el que se practica, con el que se da en cada persona. Va a marcar historia, pero lo va a marcar individualmente, porque Reiki es unidad. Es lo que yo hago con esa parte de Dios, como dice Rafael y como dices tú. Yo no creo en Dios, yo creo que yo estoy en Él. Yo no tengo por qué dudar, existe o no existe. No, ya existe una energía, existe una creación que no pudo haberse engendrado por sí sola. Tiene que haber una mente maestra, y es algo que el ser humano, a través de su costumbre y creencia, lo ha llamado Dios. El Reiki te lleva a sentirlo, no a orarlo, no a pedirle, no, te lleva a sentirlo, y es lo que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Totalmente. Nosotros sentimos a Dios, nosotros transmitimos a Dios, nosotros respiramos a Dios. Dios a través de nosotros es el que cura, no soy yo, como lo dijo Noemí. Nosotros somos solamente unos vehículos que es Él el que nos utiliza a nosotros. Yo no utilizo a Dios, yo me dejo que Dios me satisfaga, se burle de mí, se burle de la enfermedad de ese paciente y lo cura Él. Así. Tremendo el programa de hoy, tremendo. Y hay mucho más polémicas. Algunos dicen, bueno, la verdad no puede ser expresada. La verdad, las palabras es un vehículo muy pobre para expresar la verdad.
Hay un montón de libros de Reiki, muchísimos libros de Reiki, y expresan a lo mejor la verdad digamos, de la persona que lo escribió, pero no necesariamente la verdad absoluta o la verdad de todos. Y entonces, este programa hay tantos maestros como maestras, y eso le da un balance de lo que nosotros somos más pensantes, y esas corazonadas que tienen las maestras. Desde ahí tú hablaste de este sentir, Mao, y me llevaste a preguntarle más tanto a Noemí como a María Luisa, ¿qué sienten de todo esto? No qué piensan, ¿qué sienten de todo este tema que estamos hablando? Noemí, por favor, ¿qué sientes de todo este tema que estamos hablando? Por favor. Bueno, solo hay dos mentes. La mente creadora de Dios y la mente separadora del ego. Entonces, mientras nosotros estemos dentro de este plano dual, todo esto en el plano de la magia es necesario. Sea con ritual, sea sin ritual, seamos canales, no seamos canales. Dentro de este plano, la materia siempre va a ser modificada, desarmonizada por todo este sistema de creencias, ¿sí? En el cual el miedo es el principal candidato que maneja todo, ¿sí? Y lo único que empezamos a hacer, y una de las técnicas que nos da esa herramienta, es recordar. Empezamos a recordar quiénes somos. Reiki nos lleva a recordar que estamos en nuestro interior, hay una chispa divina que está conectada a la fuente creadora, a la mente única. Lo demás es mentira, no existe, ¿sí? Lo único verdadero es la mente creadora, Dios, amor, como quieras llamarle según la creencia de cada uno. Solo hay una mente y esa es la verdad, no hay otra verdad. Otra cosa es ego, es separación, es magia, ¿sí? Magia desde el punto de vista dual, ¿no? Lo único verdadero, lo único real es el amor, es Dios, ¿sí? Y nosotros estamos aquí intentando recordar. Es como una canción olvidada, ¿sí? Me llega la melodía, esa melodía que me está llegando. Una de las herramientas que tengo para recordar esa canción es el Reiki. Uno de los tantos caminos, ¿sí? Porque tampoco vamos a decir que podemos conectar con nuestra espiritualidad a través del Reiki. Hay muchísimas otras formas. Pero es una herramienta poderosísima, amorosa, que nosotros tenemos en nuestras manos en este momento. Lo demás es todo lo que pueda venir, ¿sí? Y esa alborea, digo yo, ¿no? Como un amanecer. Alborea en mi mente el recuerdo de que estoy unido a la fuente y no necesito más nada. Por eso ya estoy iniciado, estoy de acuerdo en ese punto con vos. Desde el punto de vista de la creación, soy una mente unificada a la fuente creadora, no necesito ninguna iniciación, porque Dios está en mi interior, yo soy Dios. Dios está en mí y yo soy un hijo. Siempre me dijeron eso, siempre me dijeron que soy un hijo. ¿Cuándo fue que cambió la cosa? Entonces, eso es mi sentir, eso es lo que yo siento. Por eso que Usui siempre así que, por lo tanto, esta mente ya... Usui siempre existía, deja del año... Usui siempre ya existió. Estoy iniciado, digo. Usui siempre existió y decía, deja de lado tu pequeño ego. Qué lindo, totalmente. Bueno, tremendo Claro. programa. Tremendo, hermosísimo. La otra mente. Hermoso. La segunda mente. El ego, por supuesto, y el ego lo tomó todo en este mundo. Y los maestros muchas veces, ¿sí? Generalmente nos dejamos tomar por ese ego y nos creemos algo que no somos. Totalmente. Y hay un tema ahí. Pero antes de pasar a ese segundo tema, que es, vamos a tocar el tema de la iniciación a distancia. ¡Wow! ¡Qué tema! Y el rol del maestro. Sí, el rol del maestro, ¿no? Y tocaste esto del ego, y hay mucho, que todos tenemos que ir puliendo, ¿no? Puliendo. Acá venimos, encarnamos y todos tenemos cosas que sanar, saldar. Acá no hay que nosotros opinamos y somos semidioses, estamos en una plataforma ahí elevada, no. Tenemos nuestras cosas y también tenemos que seguir trabajando en la parte personal que cada uno tiene y viene a trabajar cuando encarna.
Y antes de pasar eso voy a preguntarle a María Luisa, ¿qué sientes con todo esto, María Luisa? ¿Sí? María Luisa también va a dar una claridad con ese ángel que suele tener, ¿no? Ella con su pausa suele canalizar y hablar desde una corazonada, desde el corazón. Así que, María Luisa, tu opinión, Bien. por favor. Bueno, escuchándolos a ustedes atentamente, hermosos maestros, hermosos maestros. De acuerdo, además, en cuanto, yo creo que, a ver, siempre digo esta frase, somos Dios en acción. Y creo que con eso decimos mucho, decimos que somos un canal, decimos que somos hechos a la perfección, somos igual a Dios y solamente está en que cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros está esa herramienta del alma que es el ego. Y que de alguna manera la necesitamos para transitar, ¿no? en esta dimensión y en esta encarnación. Pero como decía Noemí, muchas veces se empodera, y cuando se empodera es cuando lleva a esa duda. Dios existe, como decía el maestro Mao. No podemos tener esa dualidad. Ya estamos evolucionados tanto que ha llegado ese momento de dejar la dualidad y de reconocer y de recordar de dónde venimos, ¿no? Y cuando recordamos de dónde vinimos, es todo abundancia, es todo paz, es todo armonía. Por eso, en estos momentos, creo que es importante, si el ego se ha empoderado, y que es muy fácil que en aquellos que somos maestros haga esas trampas tan sutiles y se empodere, es momento de, bueno, de trabajarlo, de que nos acompañe, sí, como herramienta del alma, que nos acompañe a transitar en esta encarnación, pero recordando de dónde venimos, quiénes somos, que somos puro amor, somos pura abundancia y hacia dónde vamos. Okay, muchas gracias. Bueno, continuando con todo esto, bueno, y el tema de las iniciaciones, hablemos de las iniciaciones a distancia, que es otro dolor de cabeza para muchos maestros en la actualidad del día de hoy, ¿sí? ¿Qué les parece? Ya empezamos por lo más fuerte igual, ¿eh? Después de haber tocado el tema que tocamos, ya queda livianito el tema de la iniciación a distancia. Es como que ya, sí, ¿viste? Aunque sea iniciar a distancia, te van a decir, ¿viste? ¿Viste que como ya cambia? Están escuchando de que no necesitan iniciación y los maestros que están muy apegados al sistema, a querer controlar todo, dicen, no, aunque sea va a ser necesario la iniciación a distancia. Entonces ya las pones desde otro ángulo ya. Es decir, no, aunque sea hay que iniciar a distancia, van a decir ahora. ¿Qué les parece el tema de la iniciación a distancia? Vamos a empezar ahí con el maestro Rafael. Iniciaciones a distancia. ¿Cómo lo ves? ¿Es validero? ¿No es validero? ¿Vale? ¿No vale? ¿Cuenta? ¿No cuenta? Para mí es muy verdadero. Tengo la experiencia de hace muchos años. De hecho, fui uno de los primeros que se metió en ese rollo, por allá por el 2009. Quizá hubo gente que antes que yo seguramente, pero que yo me metí ya en el 2009 en esta camisa de cebada con muchas dudas. Para mí me ayudó mucho una maestra maracucha, de aquí de Maracaibo, Iris de Cheto, que tenía más experiencia que yo en ese sentido, y después me junté con Parada Armada, un maestro español, y una maestra nicaragüense, y creamos un equipo de trabajo, y empecé a probar, porque yo soy muy descreído, no me quede que soy muy confiado tampoco, no soy muy confiado. Y empecé a probar y a hacer cosas, y hacíamos rituales de iniciación a distancia, poníamos algunas marcas, la gente respondía a las marcas, veían las marcas. Entonces yo decía, yo había leído que Usui sintonizaba y se sentaba, y Gontorita sentaba ahí, y los discípulos captaban a través de la meditación, que se conectaban con la mente del maestro al reino completo. Voy a ver si eso es verdad. Y poníamos marcas. Voy a hacer un ejemplo que pasó. Que fue cuando yo dije, esto funciona, de que funciona.
Hicimos una ceremonia de iniciación a distancia de Reiki Unicornio, se llamaba así en aquel momento. Y volvemos con tu unicornio, Fernando. Y yo recuerdo que hice una ceremonia donde era un lago y venía el unicornio, era de noche, la luna llena, una vaina. Y entonces yo quité la luna y puse una esmeralda verde. En vez de ese plateado al ambiente, lo puse a que se viera bien verde esmeralda. Bueno, eso fue lo que hice. No lo dije a nadie. Tenía colaboradores y no lo dije a nadie. Yo lo escribí, por supuesto, y cuando empiezan no, los testimonios que yo, sí, vi unicornio, que estábamos así, pero había una luz muy intensa verde, todo era verdoso. Digo, ahí yo jodí, ya sé que eso funciona porque eso no lo sabía nadie. Y le digo que inicié como 50 personas y 30 y pico hablaron de la luz verdosa. Así que algo había. Y después yo también he recibido de distancia, y sé que funciona. No tengo la menor duda, porque la gente se olvida. La física cuántica me apoya en esto. Da lo mismo, con la mecánica cuántica da lo mismo 1 metro que 1000 kilómetros. Pero totalmente. Da lo mismo. Así es. Da lo mismo. Yusui sintonizaba a su discípulo sentado a 2 metros de su gente. Y cuando nosotros iniciamos a la gente, ahora hay sistemas de iniciación que tocan a los discípulos. Yo no los toco. Estoy a distancia de centímetros, de 20, 15 centímetros, pero estoy a distancia. Y da lo mismo 1 metro, 1 centímetro con 1 metro que 1000 kilómetros. Da lo mismo. Es a distancia, todo a distancia. Y Takahata lo demostró porque Takahata sintonizaba por teléfono de cable, fijo. Sintonizaba a una persona que ella estaba en Estados Unidos y está el documento donde ella lo dice. Está el documento, yo tengo el documento, donde ella se pone de acuerdo con una Tonata Úrsula en Alemania. Conéctate, vamos a hablar, recuérdate y pon tu teléfono en el oído y te voy a iniciar. Ahí me refiero con el sentido común y la evolución. Y si no, lo hubiera hecho Takahata, tiene que ver con la evolución, a eso me refiero. De que no podemos seguir usando Reiki como lo hemos recibido. ¿Me entienden? Eso, Reiki se agarra de la cabeza y dice, pero no se dan cuenta que pueden hacer un montón de cosas más. A eso se llama evolución, o sea... Y partiendo de que no tiene límite, ¿no? Exacto, que es ilimitado. Los límites están acá, nosotros somos lo que... Sí. Es de nosotros todos esos límites que les ponemos. Y más para la energía, y hablando, como tú dices, de la física cuántica. Y si no lo hubiera hecho Takahata, está la experiencia personal de cada uno de nosotros, el sentido común de cómo viaja la energía. ¿Desde dónde viaja? Mikao Usui fue iniciado desde el mismo universo, a millones de años. Entonces no castremos a los niños. Claro. A millones de años luz fue iniciado Mikao Usui. O sea, si la luz se acerca a él, lo incendia. Tuvo que ser iniciado a millones de años luz. No había otra forma. Maestro Mau, por favor. La oración existe, Martín. ¿La oración existe? Sí, ¿verdad? Todos coincidimos con eso, ¿verdad? La oración existe, sin importar de qué religión pueda ser practicada, la oración existe. Y está en cada una de nosotros, ¿no? Así es. Y la oración en cada una de estas religiones funciona. ¿Cierto? Todos coordinamos también en eso. ¿Cómo entonces una sanación o una iniciación no se puede hacer a distancia? Claro. Es como que no tiene sentido. Es como que entramos en un límite. No tiene sentido. Así es, no tiene sentido. O sea, entiendo. A ver, si uno quiere ser cuidadoso con el sistema de Reiki, entendemos que hay mucha gente... que verdaderamente a lo mejor no está iniciada, y hay gente que a lo mejor los cursos no aprendió nada de Reiki, no tiene un seguimiento personal, no tiene una práctica personal y se dedica a vender Reiki, y uno no quiere abrir ese terreno para que no entren algunos sinvergüenzas y que vendan el Reiki así esporádicamente, o que le enseñen diciendo que son Reiki cuando no lo son. Tiene sentido también de ese lado, pero no podemos decir que no funciona. O sea, si uno quiere, o sea, hay que ser sincero, no podemos saltar a decir todo a distancia porque se puede generar una confusión, un desorden. Seamos claros, pero no digamos que no puede funcionar, que no funciona. Esas son cosas distintas. Levantó la mano Noemí.
Sí, yo no digo que no funcione. Yo, por ejemplo, evidentemente todavía estoy muy apegada a las estructuras porque sigo iniciando en presencia. No, eso no quiere decir que, digamos, diga que no funciona, porque sí también conozco cómo funciona física cuántica y sé que la energía no tiene tiempo ni espacio y viaja a donde nosotros querramos mandarla. Eso lo entiendo, ¿sí? Pero yo todavía no me animo a enviar a distancia la sintonización. Es una cosa como en algún momento lo hablé con Martín, es mi sentir, o sea, yo reconozco y acepto que es mi sentir y es mi forma. Es mi forma. Eso de ninguna manera significa que yo mañana cambié de pensamiento y sí, digo, funciona esto a distancia porque sé que funciona, porque de hecho cuando enviamos Reiki a distancia, es más, he iniciado en algunas situaciones difíciles a personas y he visto lo que sucede en cuestiones de, ¿cómo decir?, críticas, ¿sí?, de salud. Y a mí me ha devuelto la energía, el testimonio de que eso funciona. Yo no lo estoy aplicando porque es mi forma, es mi sentir. Totalmente. Pero repito, mañana puedo cambiar porque todos estamos cambiando permanentemente. Tampoco me cierro a decir no lo voy a hacer nunca. Y es respetable que inclusive a lo mejor siempre decidas iniciar en presencia, no es algo para poner en tela de juicio lo que cada uno piensa, que lo puedes hacer así. Que lo puedes hacer toda tu vida en presencial. No estamos cuestionando a la gente que a lo mejor va a decidir hacer Reiki, iniciar de manera presencial toda su vida. El que quiere hacerlo de manera presencial toda su vida, pero está perfecto. O sea, hasta que te doy un abrazo a ese maestro, le doy la mano y somos todos uno, pero no podemos negar lo otro, ¿sí? Y por si fuera poco, recién yo, este año, desde hace 4 meses recién que yo estoy dando iniciaciones a distancia. Y he podido comprobarlo, he pasado por experiencia, porque ¿sí o no? Vamos a pasarlo por experiencia. Funciona. Y por si fuera poco, hace 15 días, después de 20 años, recibí mi maestría, ¿sí? Porque hice primer y segundo nivel de un sistema de una amiga maestra, Reiki Okuna, el Reiki Atlante. Y hace 15 días que lo recibí, a distancia. Y he podido comprobar que tenía los mismos síntomas a posterior de la iniciación, ¿sí? Los mismos síntomas. Me llevó 20 años atrás esa iniciación a distancia. Los mismos síntomas. Increíble. Y sin estar pensando, me inició y no le di bola, ¿eh? No le estuve condicionado porque me tiene que pasar esto, me tiene que ocurrir lo otro. Ni bola le di. Me inició, terminó, nos vemos. Ahora, en esos 15 días posterior, de todo a nivel de depuración. Lo que siempre me sucedía cada vez que me iniciaban. Fernando, te cambiaron la frecuencia, se cambió la frecuencia. Totalmente. Fernando, ¿qué puedes comentar del Reiki, las iniciaciones a distancia, por favor? Desde siempre, desde que estoy cerca de Reiki, he estado en contra de las formas, porque así soy. Creo que eso de a distancia o no a distancia depende de la propia naturaleza y cualquiera que se lleve es respetable. De hecho, empecé a hacer, como he platicado en otras ocasiones, el movimiento Reiki en México por un sueño. Tengo por ahí el cuaderno que le he mostrado a Rishi Lingam del sueño que tuve con Usui. Después, hacer un movimiento Reiki en México para reventar esa categoría porque cobraban $10,000 a nivel mundial. Hice todo un movimiento y fuimos ejemplo a nivel global. Afortunadamente reventamos con todo eso porque no soporto que se cobre demasiado y que a la gente se le deje marginada por cuestión de dinero. Más adelante, en otra circunstancia, pues me pidieron que hiciera la primera Federación Reiki Latinoamericana, cosa que negué, y no puedo estar así estructurando, viendo quién sí, quién no, calificando y mucho menos, ¿no? Incluso voy un poquito más lejos. Yo entiendo y respeto la tradición de Usui, pero desde una perspectiva budista, Usui no recibió una iluminación, recibió un makyo. El makyo es una ilusión.
está uno meditando, bueno, estamos en confianza ahorita, está uno meditando después de mucho tiempo y uno puede caer en sudoraciones tremendas y caer al suelo y no poder moverse. O puede ser que uno esté meditando y esté viendo frente a frente unos budas o escuchando música, pero también llegan cosas, llegan golpes de luz que parecen ser iluminación, llegan objetos y símbolos que parecen ser iluminación. Le pasó a Kaneko Shokeshi antes que Usui, a muchísimos. Ese es el camino natural del budismo. Recordar que tengo haciendo Zen hace un poquito más de 30 años, entonces se pasan por un montón de experiencias. A ese grado llego a cuestionar, antes de que Dianne Stein sacara su libro, yo fotocopié los símbolos y los repartí por todos lados y llegaron a Estados Unidos, vía Magda Núñez, quien fue nuestra maestra en México, y se los hizo llegar a una editorial, porque ella quería hacer un libro. No sabemos qué haya pasado con esa historia. En fin, dentro de todo eso, también considero, a sabiendas de que la iniciación es una materia importante tanto para ritual como de aceptación, la iniciación personal, incluso yo la puedo dejar de lado y no pasa absolutamente nada. Una mujer de aquí de Morelos, México, cerca de Amatlán de Quetzalcóatl, nunca conoció Reiki, nunca tuvo iniciaciones de ninguna especie, nunca nada. Ella imponía las manos y la persona salían de dolencias verdaderamente importantes, impactantes, no solamente un paliativo, sino transformaciones extraordinarias. Y ahora, en el caso de Reiki, de sanación y de iniciación a distancia, pues es también igualmente a consideración, ¿no? A consideración, porque ¿dónde está la distancia en última instancia? ¿Dónde se encuentra la distancia? Esa es una pregunta bien interesante. Y enseguida, quizá lo que podría ayudar como un fundamento aparte es que cuando se haga la iniciación se traiga a la persona. Eso forma parte del chamanismo. Es decir, sí, exactamente. En el chamanismo lo que se hace es no veme desde la pantallita, no. Fíjate, siénteme, hacer el trabajo de que voy a viajar verdaderamente y voy a estar observando con la pantalla dónde está ella y voy a llevar a mi alma, a algo, a una entidad, a un alter ego, a un nahual, a lo que quieran llamar, que esté ahí presente, y yo voy a traer la esencia de la persona aquí. Entonces en ese momento está viendo con los ojos cerrados y le estoy haciendo la iniciación aquí, no en la distancia, porque entonces rompemos esa subjetividad de la distancia, trabajando alma, corazón con corazón, abrazando desde el fondo de todo el ser, y al imponer las manos, al hacer la iniciación, sintiendo que está aquí, porque no hay manera de que no esté, es imposible que no esté, porque está la unidad, es absoluta. Entonces se podría hacer, si lo considera alguna persona que nos esté viendo en este bendito programa, que lo considere así, que algún día haga como ejercicio solamente el ejercicio nahuálico que se hace mucho en la toltequidad, que tanto venero, traer a la persona aquí. No es en la distancia, estás aquí y yo no estoy hasta allá, yo estoy junto a ti. Siente mis manos, siente mi respiración, siente la vibración, te estoy sintiendo completamente a ti, estoy contigo. No hay manera de no estar unidos en este fervoroso abrazo romántico, maravilloso, transdimensional, que es la energía consustancial que algunos le dan en llamar Reiki. Gracias Fernando. Hermoso. Gracias. Maestro Mao, ¿quería comentar algo? ¿Sí? Sí. Justamente, mira, antes que comente algo, hay una persona, Helmut, dice, sería lindo que el maestro Mao participe de la maratón. Bueno, le quiero comentar que no es la primera maratón que vamos a hacer. Van a haber varias maratones, ¿sí? Y ahí se van a incluir también al maestro Mao. Y bueno, si Noemí alguna vez quiere también. O sea, pero bueno, todo seguramente ya le hemos hecho la propuesta, y si no, acá en vivo se lo estamos haciendo al maestro Mao, que en futuras maratones... claro que sí, posible. Claro que sí. En la que sigue está, definitivamente está. Por lo menos la invitación Así está. Es. Así es. Pero quería aportar algo a lo que dice nuestro hermano y maestro Fernando, ¿no? Fernando, yo tuve muchos años con un chamán viviendo conmigo, incluso compartió conmigo mucho conocimiento, y
Y eso es lo que estás diciendo, ¿no? Traer el cuerpo astral de la persona, tenerlo aquí, sentirlo aquí, es una manera muy, más bien hermosa de decir que hasta lo hacen los babalaos, lo hacen los santeros, lo hacen los gurúes, lo hacen casi todas estas líneas que hemos llamado bajo astral, como el vudú y todo eso, como es utilizar el alma o ese campo astral como elemento principal de tener a ese ser aquí en las manos. Y yo se lo he enseñado en parte a todos mis alumnos, Fernando, porque es la única manera de poder hacer entender al alumnado, al discipulado, que el cuerpo no somos un cuerpo, somos espíritu. Y el valor referencial es de vital importancia. Escuchen esto, el valor referencial es de vital importancia. Y una solo es imaginarse tener esa persona frente de mí, al lado de mí, dentro de mí. Porque cuando pensamos en un ser, nos estamos atrayendo todos sus cuerpos de evolución. El físico, el mental y el espiritual están aquí y en el ahora. Y podemos transmitir no solamente una iniciación, sino esa sanación que tenemos como campo el Onchachechonén. Ese símbolo, que es un símbolo porque le vemos el yantra, porque lo mantramizamos, pero en sí es un campo dimensional, como lo dice Fernando, que rompe el espacio. ¿Cuál espacio? ¿Cuál tiempo? Si nos está uniendo a dos espíritus, no dos cuerpos. Los cuerpos sabemos que están limitados por el factor tiempo y espacio. Pero el espíritu no está dominado por esas leyes que nosotros hemos creado los humanos, como es la distancia, como es el tiempo. El espíritu no carece de tiempo, carece de espacio. La iniciación, tanto la iniciación como una sanación a distancia, rompe todo. Nos une, es amor. Es amor tiempo presente, porque no existe el pasado, no existe el futuro. Estamos aquí y ahora, porque te amo, porque amo esto, porque lo siento. Y ese ser, como lo decía Rafael, que se experimentó a sí mismo, puso una luz esmeralda y los discípulos la persiguieron, porque es así. Abrimos campos, abrimos la puerta en donde me enlaza de frente, estoy de frente aquí. Y creo que es por allí, Martín, en donde va a comenzar el Reiki a evolucionar o a romper, como lo decía también Noemí, ¿no? Y te apoyo, porque yo soy maestro de Dios de un curso de milagro también, Noemí, en donde sabemos que el sanador no sanado es el que se permite a sí mismo ser dominado por el miedo y enseñar desde el miedo para poder dogmatizar. A cambio, nosotros los maestros de Reiki rompemos ese paradigma de miedo e introducimos inmediatamente, cuando hablamos de los Onchachechonén, cuando le decimos a esa persona, tú eres un canal de Dios. Totalmente. No es de una religión, eres de Dios. Maestro Mao. Y un punto importante, sí, eso es bien interesante, de que lo que podría complementar también lo que dijo aquí el querido Mao, es el hecho de que por formación occidental estamos atrapados por el concepto, y eso es bien dramático, porque incluso se pueden hacer iniciaciones conceptuales, y eso se debe trabajar bien a fondo en lo de Teotzin, que algunos le dirán llamar Reiki Tolteca, es Teotzin. Trabajamos un capítulo bien especial en reventar la parte conceptual. Un ejemplo sencillo es, mira, mi hermano me regaló un bolígrafo, pinta precioso. Entonces, aquí tengo el concepto del bolígrafo. Se traduce y sale por la palabra como concepto. Llega a los oídos, se traduce al cerebro con la persona como un concepto, y estamos viviendo cosas conceptuales. Es bien diferente a que, por ejemplo, tome el bolígrafo y le diga a la persona, mira,
tómalo en este momento y escribe con él. Es la experiencia. Entonces, los grandes maestros se dedican mucho a trabajar la parte experiencial y menos conceptual, porque cuando se entiende una iniciación a distancia de manera conceptual, va a quedar en el concepto. Pienso qué, siento qué, digo qué, pero muy racional, y no propongo la parte emocional, la parte energética absoluta, y estar en la experiencia real de un trabajo chamánico. Ahora estoy dando el curso de chamanismo Quirán precisamente, y estamos a punto de tocar estos temas, que es el hecho de vibrar absolutamente para que no haya nada que no sea a la persona aquí junto, no de manera conceptual de que te imagino que o creo que, sino reventar la parte del concepto, la parte racional, y entonces que trabaje el ser nahual, el ser mágico, el ser brujita, el ser absoluto que no tiene limitaciones de ninguna especie, y ve ahí a la entidad trabajando. En ese sentido, rompemos para entrar al mundo profundo de la magia, y entonces, y solo entonces, se darán esos toques que a veces también conocemos como milagros. Espectacular, espectacular. Bueno, quiero, mencionó el maestro Mao acerca de esto, ¿no? De evolucionar, ¿no? El tema de la energía que tiene que evolucionar. Y no estoy tan seguro. Tal vez los que tienen que evolucionar somos nosotros, los seres humanos, para que el Reiki se manifieste de otras formas. Creo que el Reiki nos está esperando, que nosotros rompamos ese paradigma que usted dice, para que se pueda expresar de otras formas. Sí, porque no somos cuerpos, somos energía. Totalmente. El Reiki es energía. ¿Qué nos está pidiendo el Reiki? ¿Que nos transformemos en qué? Totalmente. No podemos estar enseñando lo mismo, el mismo manual que nos pasó 5 linajes atrás. El mismo manual, las mismas formas. Eso no es evolución. Y eso se llama, inclusive se llama, la evolución es parte del respeto que le hago a mis ancestros, inclusive de mi linaje de Reiki. Inclusive por honor, inclusive de honor a mi Usui. La evolución. Ese es el verdadero honor. Él cumplió un rol, un papel, pero lo demás nos toca a nosotros. Seguir avanzando, seguir creciendo. Bueno, Alirio de Pool dice, recibió varias iniciaciones de Rafael Alcaz. Ahora soy una persona diferente ahora. Dijo que era una persona diferente Rafael Alcaz, no dijo que está, no dijo... ¿Cómo? A ver, me están corrigiendo. Que Alirio ahora se siente una persona distinta después de las iniciaciones. Ok, que Alirio se siente una persona diferente después de las iniciaciones que... Eso es culpa de él. Eso es culpa de él. El maestro Mao también tomó el y que también dice que Alirio de Pool también con el maestro Mao también tomó y que las iniciaciones son muy lindas. Yaksuri, uy, qué tema, ya nos queda poquísimo tiempo, casi 1 hora y media acá. Yaksuri dice, ¿qué opinan de las teorías de las modificaciones del ADN? Esto lo vamos a dejar, Yaksuri, para el próximo programa, el próximo lunes, porque tenemos todavía un montón de temas el día de hoy, pero el Reiki hace un poco de eso, sí, modifica totalmente el ADN, ¿no? De hecho, bueno, el papel de Usui es parte de eso, modificar a través de las iniciaciones en la modificación o activación de ese ADN perdido energético del cual somos seres luminosos. Bueno, ¿qué rol ocupa el maestro? Es otra pregunta durísima. ¿Cuál es el verdadero rol del maestro? Vamos a desmistificar al rol del maestro de Reiki, ¿no? O sea, el rol que corresponde, que es a mí me encanta el concepto que tiene Rafael, que dice que ese es el ¿cómo se llama? El maestro de ceremonia. Maestro de ceremonia. ¿Sí? Y hay que cuidarlo más de eso. Y él también tiene que cuidar su evolución espiritual y no dejarse caer por los discípulos, por esa admiración que a veces tiene por la persona que está del otro lado, que tiene no caer en eso, porque eso también te termina confundiendo. Y también el alumno no debe contribuir en esa caída de una persona que está intentando también crecer y evolucionar como todos. ¿Sí? ¿Qué piensa María Luisa del verdadero rol del maestro de Reiki? ¿Cómo debe cuidarse? ¿Cómo debe cuidar a los alumnos? Todo el contexto del maestro. Bien. Creo que cuando hacemos la maestría, estamos en un camino de evolucionar, como decías tú, de trabajar a nuestro ser interno,
en forma permanente. Y una vez que, bueno, llegamos a la maestría, yo siempre considero que no soy dueña de los alumnos, ¿no? Que cada uno y que el alma de cada uno de nuestros alumnos y de las personas en general, digo, lo llevan a elegir el maestro, y que nosotros en este camino somos acompañantes, acompañamos la evolución de cada uno de aquellos que nos prefieren como maestros, que llegan a nosotros, pero no interferir en esa evolución. No sé si logro que me entiendan. Somos un acompañante en ese camino que he elegido, ¿no? Lo ayudamos, lo acompañamos, tratamos en cada una de esas encuentros que tengamos con ellos, bueno, ver cómo ha sido su evolución. Pero si esa persona o ese alumno decide en algún momento irse a otra escuela, irse con otro maestro, está perfecto. Y creo que cuando somos maestros de Reiki, lo somos en todo momento, ¿no? En todos los momentos de nuestras vidas, de nuestro accionar, esa es mi opinión, ¿no? Debemos de tener presente, como decía el maestro Mao, los 5 principios, ¿no? Que son la esencia de Reiki y que son la esencia para aquellos que somos maestros. En cada uno de esos momentos y de esos minutos que tengamos de pronto situaciones nuestras personales a resolver, recordarlos, trabajarlos asiduamente, y desde ese momento en que recibimos en ese primer nivel los 5 maestros, van a estar, por lo menos así lo considero en mi caso, van a estar siempre presentes por siempre, porque son la esencia de Reiki, porque son esos 5 principios que llevan a que el maestro evolucione, a que el maestro viva en el aquí y ahora, en que el maestro tenga presente que de alguna manera tiene que evolucionar, tiene que trabajar su ser, y que cada uno de esos principios, tenerlos presente en la humildad. Yo creo que el maestro tiene que ser humilde, misericordioso, porque si estamos para transmitir Reiki, ese legado del maestro Mikao Usui, es importante tener presente la humildad, el amor, la paz, la armonía. Y es con los 5 principios que nos llevan a evolucionar como maestros, y tener presente también la gratitud. Okay. La gratitud a quien nos dejó ese legado, la gratitud a todo lo que hemos evolucionado, y la gratitud a todos los que llegan a nosotros para que seamos un acompañantes y sacar de cada uno de ellos, llegar a ellos para que ellos, por sí, por todo lo que le podemos aportar, saquen a su maestro interno. Ok, muchas gracias, María Luisa. Noemí, por favor. Sí, bueno, cuando llega un alumno a la escuela, es una bendición, porque es una relación santa que aparece en ese momento, ¿sí? Porque ese alumno eligió ese momento, y quien está del otro lado, que se autodenomina maestro, ¿no? Pero yo tampoco, por ahí la palabra maestro a mí no me, digamos, no me agrada mucho, así lo voy a decir. Obviamente que los alumnos muchas veces te ponen en un lugar donde yo no les pido que me pongan, ¿sí? Pero sucede esto que es bendito, que es ese momento que llegaron, donde
yo estaba preparada para ese alumno y ese alumno estaba preparado para mí, y donde maestro y alumno se fusionan, no hay, porque cada vez que enseñamos o transmitimos la técnica o damos un primer nivel o cualquiera de los niveles o la maestría, estamos aprendiendo nosotros, entonces no hay un alumno maestro, maestro alumno, ¿sí? Yo creo que eso desaparece en el momento que damos un curso y que entonces desde ese lugar el aprendizaje es permanente, ¿sí? Nosotros pasamos a ser alumnos cuando estamos, digamos, transmitiendo esta técnica maravillosa. Y esa humildad es una cultivación, ¿sí? La humildad hay que cultivarla, la paciencia hay que cultivarla. Todo ese proceso, cuando nosotros empezamos, nos paramos ahí enfrente, la experiencia, todo ese combo, ¿sí? Es una cultivación permanente. Y la práctica permanente de los 5 principios, de la técnica de Reiki, de hacerme Reiki, de estar con un pensamiento amoroso, compasivo, empático, ¿sí? Porque aquel que llegó está buscando, ¿sí? De alguna manera porque se olvidó, ¿sí? Un alivio, porque nosotros podemos recordar, si nos vamos hacia el pasado, cómo estábamos en el momento que tomamos ese primer nivel, antes de pensar siquiera que llegaríamos a la maestría, cómo estábamos. Entonces estábamos buscando, y ahí apareció ese maestro que estaba preparado para ese alumno, que estaba preparado para ese maestro, ¿sí? Y fue una bendición, porque todos hemos experimentado que a partir de ese primer nivel nuestras vidas cambiaron, o por lo menos empezó el proceso de cambio. Así que el rol del maestro, bueno, es como un guía, ¿sí? Es como un guía, pero yo siempre digo, un guía de montaña, ¿sí? El maestro hizo el camino, la experiencia, transitó, ya conoce el lugar, te va guiando, ¿sí? Pero nada más que eso, ¿sí? Muchas gracias. Que también el maestro se puede perder, ¿sí? Y que es humano y puede cometer errores, ¿sí? Totalmente. Y que muchas veces el alumno, hay como esos espejos amorosos y maravillosos que tenemos en la vida, nos muestran que estamos equivocados. Así que es una relación tan bendita, tan milagrosa. ¿Qué más decir? Con la técnica Reiki y lo que he experimentado y me ha tocado enseñando Reiki. Totalmente. Ok, muchas gracias, Noemí. Sí, Gracias, imagínate en los años el maestro de Reiki, no digo todo, no estoy hablando de los maestros que sí son sensatos, que son maestros que buscan trabajar su vida personal, están hace rato reconociendo que tienen sus dificultades y son sinceros, ¿no? Porque la sinceridad viene de eso, que somos seres humanos y hay que reconocer que somos seres humanos y después nos pusieron un rol de ser profesores de Reiki y ser, como dice el maestro de ceremonia de un portal de energía. Después de eso tenemos que seguir cultivando nuestra vida personal, más que eso, tiene que situarse ahí sobre tierra. No estoy hablando de ese que sí tiene conciencia de que trabaja su día a día. Pero por otro lado también está el maestro que no trabaja su día a día, que está trabajado desde ese ángulo, va a caer en ese falso ego. Entonces, en los años 80, bueno, imagínate ser maestro de Reiki. O sea, eran contados, prácticamente flotaban sobre las aguas, ¿no? Se podría decir. Caminaban sobre las aguas. Fernando, por favor, ¿qué opinión del maestro de Reiki? ¿Cuál es el verdadero rol que debería tener el maestro de Reiki? Pues escribí un cuentillo por ahí que cómo se puede diferenciar un maestro verdadero o una maestra verdadera, pues a veces les pido mucho a las maestras. Un maestro verdadero de uno falso. Bueno, es que el maestro verdadero tiene dignidad en la mirada, sus palabras pareciera que destilan verdad, se le siente una energía bellísima y es capaz de tocar al alumno. Y al falso también. O sea, no hay maestros verdaderos y falsos, no hay charlatanes y gurúes. Hay personas que de alguna manera han sido tocados
y encuentran una misión en el sentido de querer asistir a los demás, y puede ser con ignorancia, y puede ser desde una mala voluntad de decir solamente quiero hacer dinero y engañar. En el fondo al universo no se le engaña, y utiliza ese canal, y de esta manera el maestro o la maestra aprenderán y dejarán una semilla en la persona que se acerca a ellos para recibir enseñanza. Por otro lado, me quiero referir, allí en Los Ángeles, California, estuve trabajando muy cerca del doctor Cuevas como coordinador de cosas de psicología, y llegaron a tomar consulta, que me pareció en su momento, yo era un polluelo de 30 y tantos años, y me causó primero mucho respeto el hecho de que llegaron los monjes tibetanos a tomar terapia. 2 de ellos tomaron terapia conmigo. Entonces empezamos a trabajar. En un principio no sabía cómo abordar. Finalmente tuve que hacerme de las herramientas que tenía, y le dije que a qué venían. Y pues es que me parece muy extraño, estás todo el tiempo en el monasterio, estás en oración, etc. Entonces la primera respuesta que me dio fue maravillosa. Dice: soy profundamente humano. E hizo una reverencia. A partir de entonces trabajamos los dos muchísimo, y fue una enseñanza muy gratificante de haber trabajado con esos rinpoches, con esas gentes que tienen un estadio de trabajo intenso, pero que al mismo tiempo están con la gran... porque eran maestros. De hecho, uno de ellos iba a Los Ángeles, California, a impartir una materia como maestro, pero la lección que nos dejó fue la humildad, ¿no? Maravillosa. Decir: ¿sabes qué? Me quiero desnudar el alma aquí, quiero contarte algunos pecadillos. Entre los pecadillos que tenías que ir al mercado eran vegetarianos. Él compraba pescado, lo ponía hasta abajo de la canasta y en la noche se lo cocinaba y se comía su pescado, entre otras barbaridades. O sea, bellísimo, un deleite. Y para cerrar, yo podría decir que estudié con ello Takata Shigeta, el budismo zen. Les he comentado, un monje japonés con quien hacíamos zazen en el Budo de la UNAM a las 5 de la mañana por mucho tiempo. Él, cuando llegó a México, tenía aprende por ti mismo en su Kiyosaki. Aprende por ti mismo, yo nada puedo enseñarte. Y puede ser que así sea. O sea, si en buena medida somos transmisores de experiencia o transmisores de conocimiento, en última instancia lo que hace es que la experiencia de la otra persona sea su gran maestro, y en esto podemos aprender mucho del coaching. En el coaching, básicamente atendiendo a una premisa socrática, es, por medio de la mayéutica, hacer la pregunta para que despierte esa formidable percepción que todos guardamos dentro y que está reprimida. O sea, la sabiduría está ahí, el ego no permite que pase porque tenemos una capa de represión o no tenemos el suficiente contacto con el cosmos. Pero ahí está, esa primera categorización platónica tiene su razón de ser, pero viene desde antes, no viene de Sócrates, viene del budismo nuevamente. Por eso encuentro que el paralelismo entre el budismo, Reiki y esta sensación de hacer preguntas eventualmente antes o después de una terapia, no sé si alguien se atreva en medio, es hacer la pregunta correcta. Y la pregunta correcta puede ser absurda. En el Koan usamos esa paradoja, porque en el Zen se nos hace un Koan, una pregunta, para quienes nos están escuchando, es una pregunta paradójica que no tiene un sentido lógico. Por ejemplo, ¿cómo te beberías las aguas del Atlántico en un solo trago? Y uno sufre tratando de contestar, ¿cómo me voy a beber las aguas del océano Atlántico de un solo trago? La mente racional no puede contestar, pero la intuición sí puede. Y va a contestar de la manera más increíble. Entonces, en ese sentido, es mucha humildad, considero, dejar que la persona sea quien también aporte conocimiento o que vibre en el conocimiento, y al final de cuentas, si alguien está en el sendero de la enseñanza y quiere y se siente a gusto con la categorización de maestro, que no se ponga esos impedimentos, y a pesar de que se siente que no es digno todavía o que falta, que dé ese gran paso, porque es una responsabilidad extraordinaria, respetando incluso a quienes digan, o en ese sentido también coincido con a mí, que yo prefiero que no me digan mucho maestro, pero de repente si lo dicen, vamos a fluir con esa circunstancia. Entonces, es una pregunta muy difícil, muy complicada, de muchas aristas, de muchas trampas, y creo que con esas 3 consideraciones es suficiente. Ok. Bueno, muchas gracias. 2 minutos. ¿Cómo voló el tiempo?
cómo voló el tiempo. Casi 2 horas de programa. 2 minutos, por favor, maestro Mau, Rafael Alcaz, el rol de maestro en todo lo que tiene que ver con Reiki, por favor. Bueno, para mí, yo comparo la palabra maestro, escuchando hablar a Fernando. Fernando cada vez que habla me recuerda a mi maestro chamán. Mi maestro chamán me decía que hay que siempre buscar la luz, pero cuando se encuentra la luz y te hagas la luz, ten cuidado, porque tanta luz también te puede cegar. Creo que el maestro es yo. Imagínate tú, Fernando, yo mi primera maestría la tomé a los 18 años y no tuve una infancia común. Y cuando decidí salirme de los esenios, mi maestro se sorprendió y me dijo, ¿por qué te vas a salir después que agarras la maestría? Y le dije, porque también soy hombre y quiero tener esposa, también soy hombre, quiero tener hijos, también quiero, así como me llaman maestro, quiero sentir que es ser papá y que es ser esposo. Creo que la maestría, mis queridos amigos, es llevar a ser en una total esfera, ¿no? Y es maravilloso. Y me imagino que Rafael debe de vivir esto así como lo vivo yo a diario. Mi esposa es mi mano derecha en mi escuela, es mi equipo, es la parte principal. Yo solamente aquí soy el que hablo. Pero cuando una esposa te dice lo buen esposo que tú eres, lo buen maestro que tú eres, creo que sí soy un maestro. Porque trato de hacer el intento de ser el maestro en el padre, el maestro en el esposo, el maestro como hombre, el maestro empresario, el maestro amigo, como somos Rafa y yo. Entonces, creo que sí, es una forma, y ahí apoyo a Fernando 100%, es una forma más. Y sí, somos como ese faro en esa isla, que solamente estamos para apuntar con nuestra luz, para que esos barcos no se estrellen, pero tienen que seguir su camino. Son guiados por nuestra luz para que no se estrellen a ese islote que está allí y sigan su camino. Creo que ese es el papel hermoso y maravilloso del maestro. Okay. Aunque tengo mucha experiencia hasta de otros maestros que le prohibieron a sus alumnos que se acercaran a nuestras escuelas. A mi escuela, a la escuela de Rafael. Entonces yo después que los llevaba al primero, tercero, cuarto nivel, les decía, ahora ve a tu escuela y demuéstrale lo que has aprendido en la mía. Okay. Entonces me parece hermoso, porque de verdad escucharlos a ustedes, compartir y tener este sentimiento, no dejo en ningún momento de sentir lo que soy, por muy humano que soy, porque a veces tan humano que llamo a mi amigo, a mi hermano Rafa, y lloro y le digo, ese discípulo zen, como se le acercó a Fernando, así hago yo con mi amigo Rafael, y así hace él cuando a Donny le dice, tú tienes una baja de Mao, ve para que Mao. Entonces compartimos esa humanidad, compartimos esos clientes, esos amigos, esos alumnos. Cuando yo me atrevo a decirle a mis alumnos, mira, estoy con Rafael, vengan a Dragón Rojo. Allí se rompe el egoísmo, se rompe ese otro paradigma más en donde todos somos uno. Vamos a compartir. Aquí también se habla de Reiki, aquí también se practica Reiki. Okay. Creo, para ya finalizar, que el maestro que tiene límites crea alumnos con límites. Okay. El maestro sin límites crea alumnos sin límites. Y siempre que nuestras palabras, a todo el que pueda estar escuchando y va a escuchar este programa, tenemos que entender que somos algo más frente a esos alumnos que un ser humano. Somos sus faros.
somos esos faros. Y ellos van a alumbrar como nosotros alumbramos. Si alumbro hacia un solo lado, mis alumnos también van a alumbrar hacia ese lado. Procuro alumbrar hacia todos los lados para que mis alumnos se ubiquen en cualquier parte donde se sientan bien, donde se puedan amoldar. Muchas gracias, maestro Amado. Ok, ya está, ya está con nosotros terminando este programa Silvina Mazzola y su programa habitual de todos los lunes, Sensibilización Sonora. Sí, ahí habla de sonido, vibración, cuencos tibetanos, diapasones, sonido solfegio, increíble y que todo reikiza debería tener, ¿sí? Debería saber y conocer. Rafael Alcaz, te dejó solamente un minuto, maestro Mao, ¿sí? Así que... Esta gente da mucho, te lo estoy diciendo. Bueno, yo a diferencia de Mao, bueno, creo que como Martín, la mujer nosotros es la jefa. Sí. Mujer Adonis, la jefa. Y Romina somos jefes nosotros. Totalmente. Las manejadoras. Totalmente. Bueno, el maestro es una inspiración. Es alguien que se preparó con antelación para ayudar a los demás en el camino. Es simplemente eso, nada más que eso. No tengas miedo que te digan maestro, no a mí. ¿Sabes por qué? Porque eso no es tu responsabilidad. El nombre de maestro lo otorgan los discípulos y eso tú no lo puedes evitar. Eso te lo ganas tú. Y eso lo sabe Usui. Usui nunca se llamó a sí mismo sensei. Yo soy el sensei de Usui. No. Eran sus discípulos que lo hicieron maestro a él. Entonces, tus discípulos te van a hacer maestro a ti. No es el diploma ni el grado de maestro que te entregaron en el cursito, o en el curso, ¿no? Sino en tu ser diario te va a llevar a que tus discípulos, tus compañeros de camino, te honren con ese título, que es un título que hay que honrarlo después con mucha responsabilidad. Tremendo, muchas gracias. Tremendo. 2 horas de programa, 2 horas de programa, tremendo. No nos queda más tiempo. Hay un montón de temas que quedaron afuera, pero fácil, 10 o 15 temas. Volver a recordarles que el día 5 y 6 de junio está la Maratón Reiki, ¿sí? 4 maestros, ¿sí? 4 escuelas internacionales. Iniciación a distancia. ¿Cómo no voy a creer en las iniciaciones? Claro que pude plantear una cosa, pero ¿cómo no voy a creer en las iniciaciones? Yo me abrazo a todo. El tema es que yo me abrazo a las iniciaciones, como también me abrazo a las personas que no van a ser iniciadas. Me abrazo a las personas que inician de manera presencial y me abrazo a las personas que inician a distancia. Por favor, compréndanme. Reiki Karuna, primer y segundo nivel. Reiki Tolteca, primer y segundo nivel. Reiki Angélico, primer y segundo nivel. Y Reiki Rakukei, primer y segundo nivel. Imperdible, ¿sí? Cambiaron los tiempos. O sea, ya estamos capacitados para recibir 4 iniciaciones. ¿Cómo que no? Claro que sí. Por eso el universo, esto está avalado por el universo. Está avalado por el sistema Reiki. Así que bueno, así es. 2 minutos, porque 2 minutos para que nos mencione qué va a haber. Uy, no, Romina me está diciendo que no puede. Reiki Tolteca, Romina me dice que nos cortan. No, pero tiene que haber Rafael, Fernando. ¿Qué vamos a ver? En 2 minutos, ¿qué vamos a ver ahí en el Reiki Tolteca? Fernando, por favor, 2 minutos. Romina nos corta, nos saca del aire. Es una materia académica, transdisciplina de la psicología transpersonal, que eventualmente el cosmos, el universo y un periodista le pusieron Reiki Tolteca. Se va a ver imposición de manos desde una perspectiva muy naturalista y con varias regiones. O sea, se ve la parte central, que es el ombligo, los cordones energéticos ascendentes, que son Quetzalcóatl, los descendentes, que son Coatl, que es serpiente, los laterales, uno que es tonal, que significa la psique en su totalidad, la parte solar, en la parte del diurna y la conciencia, y la parte nahual, que es la parte mágica. Eventualmente, si alcanzara el tiempo, vemos regiones energéticas, aparte de estas 5 que no se conocen en ninguna otra parte del mundo, que está en la cabeza, una de ellas que es Tonali, en el centro del pecho, otra que es una entidad anímica, no es una energía, es Teyo del día, otra se llama Ijillot, está en la parte hepática, que tiene relación con la vista y que forma una cuestión muy densa, que cuando la persona tiene un espectro muy negativo lo transmite con la vista, y eso las mujeres lo saben muy bien. Moquitlapamoctique, que es cómo trabajar las entidades
y otras personalidades que forman el ego, forman el yo, pero que también forman parte del exorcismo. Está en la columna vertebral, las pantorrillas, manejo, si se puede, de las hierbitas, manejo del huevo, limpia de casa, limpia personal, con una armonización vinculada un poco con el psicoanálisis y otro poco con el Reiki. Impresionante. Todo en 2 minutos, impresionante, claro, conciso. Yo creí que no podía, ¿viste? No, sí que puede, ¿cómo que no? Una facilidad de lenguaje, de palabra, nuestro amigo Fernando. Mire, estuvimos 2 horas, si la pasaron los oyentes, los teleoyentes, si la pasaron bien en estas 2 horas, imagínense ustedes cómo lo van a pasar en esa maratón con Reiki. Maratón de Reiki 5 y 6 de junio. Aparte de toda esta energía, ¿sí?, que ha habido el día de hoy, con estos grandes maestros, encima también van a recibir una hermosa iniciación, ¿sí?, para que puedan activar sus códigos que mencionó, su ADN, activar sus códigos genéticos, sus códigos energéticos. Nada más, siempre agradecidos a todos ustedes, amigos. Nos vemos el próximo lunes para un nuevo programa de Somos Reiki. Sigan con la programación de Perú Zen. Chau, chau. Buenas noches. Chao. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Usui redescubrió el don milenario que guarda en cada símbolo el milagro y nos dejó en herencia su linaje, su presencia y su entrega a la humanidad. La luz liberadora de energía del África al Oriente y Oceanía, de América hasta Europa, del futuro a la prehistoria, se ha mostrado en toda su verdad. Reiki es amor de Dios, el cosmos de armonía transformado en bendición. Reiki de 1000 maneras y 1000 formas de sanar, que en sus distintos nombres